Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 4. 1. Que este sea el fin de mi gusano cerebral. 2. No hice ninguna sección sobre el parto porque sentí que sería redundante. A estas alturas ya deberías saber que León correría al lado de su esposa. 3. No sabía cómo hacer que la reunión de Noelle y León fuera divertida. Simplemente seguí adelante. Me quedé mirando a las dos niñas y a un niño atado en mi oficina. Solo reconocí uno. Erika y Noelle, sin embargo, se quedaron boquiabiertos. Entonces, ¿cómo puedo ayudarte?, pregunté mientras estiraba la pregunta. Típico noble de Olfort. Ni siquiera puedo nombrar a las princesas del principado, dijo el jefe final. Sé que eres la princesa Ertrude Serafanos, pero no estoy familiarizado con tu séquito. Por extraño que parezca, ser la única que reconocí hizo que su ego se disparara. Supongo que sería demasiado esperar que conocieras a mi hermana Ertrauda. Es un placer conocerte, Ertrauda, respondí instintivamente a la hermana más dotada, quien se sonrojó por mi informalidad. Y Ertrude dijo expectante. ¿Quién es el chico? Mi respuesta no fue la que ella quería escuchar, ya que su rostro se puso un poco rojo. Ella respondió de todos modos. Este es tu príncipe, Jaque Rapa Olfort. Ahora que lo menciona, recuerdo que Milene me dijo que el niño fue secuestrado. Mirando hacia abajo, vi al chico de rodillas mientras jadeaba. No se parecía en nada a Julius o Erika. Erika, ¿este es tu hermano? Medio. No pareces demasiado molesto. Era una especie de idiota, y mamá ya está tratando de dar a luz a otro reemplazo. Se ve bastante feliz donde está. Ahora, volvamos al asunto, ¿por qué estás en mi oficina?, dije sin fanfarrias más allá de encogerme de hombros. ¿Qué? Este es un príncipe de Olfort. El que no es gay. ¿Por qué no reaccionas? En ese momento, Maria regresó de su walkie. Sus 5 hijos estaban atados y tenían expresiones de satisfacción. Miró a los ocupantes de la habitación y notó la expresión de mandíbula relajada que tenía Ertrude. Aficionado, dijo Maria con una mirada de desprecio antes de encerrar a sus hijos en las jaulas. ¿Te gustaría usar la jaula de repuesto?, agregué amablemente. Entonces Ertrauda, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Sé un honor, porque he venido a reclamarte, dijo la hermana mayor. ¿Reclamarme? Halagado, pero no me interesa lo que tienes para ofrecer. ¿Rechazarías la realeza? Me quedé mirando su pecho. Era demasiado escaso para que me importara. Al mirar a su hermana, pude ver que ella era más bien modesta. Al notar mi mirada, ambas hermanas se pusieron rojas. Uno se debió a la justa indignación por el desprecio y el otro a la adulación. En lugar de continuar esta conversación, ambos abandonaron la oficina. Me di cuenta de que la hermana menor era más reacia. Jaque gimió lastimosamente cuando sus amos lo dejaron atrás. Usar al príncipe caído en desgracia para rebajar el valor de su medio hermano para que se olvidaran de él en su ira. ¡Qué plan tan magistral!, dijo Noelle con asombro. Algo, todo según el plan, bromeé y adopté una pose. Noelle siguió el juego y aplaudió. Ahora bien, Erika, tú estás a cargo. Por favor, no dejes que un monstruo se apodere de la escuela mientras yo no estoy. Noelle y yo vamos a hacer una entrega al palacio. Después de hacer la entrega, Noelle y yo decidimos dejar la escuela. Me sorprende que ella todavía estuviera cerca de mí a pesar de enterarse de mi situación matrimonial. Ella se sintió bastante angustiada cuando se enteró. No es que me importara. Tener una interacción tan vainilla fue sorprendentemente relajante. ¿Cuál es la diferencia entre un duque y un archiduque? Bueno, Erika, ¿qué estoy leyendo? Formularios de solicitud para la Academia de las Hermanas Fanos. ¿Hay solicitudes de transferencia aquí? Sí. ¿Pero por qué? Pensarías que sería una idiotez rodearte de tu enemigo. Supongo que es porque esperan seducirte para que estés a su lado antes de invadir. Es más probable que Ertrude intente asesinarme. Entonces, ¿qué vas a hacer, tío? Miré las páginas. Era una solución obvia. Noelle estaba dando obedientemente un recorrido por el campus. Me rechazaste pero aceptaste a mi hermana. Por favor, acompáñese fuera de las instalaciones.
Solo los estudiantes pueden estar en las instalaciones sin permiso previo, dije mecánicamente mientras bloqueaba la entrada. La habitación brilló cuando la luz entró por las ventanas y el suelo tembló fuertemente. Se podían escuchar y ver explosiones en el cielo. Instintivamente cubrí a la persona más cercana a mí, que resultó ser Noelle. Tan pronto como sucedió, todo volvió a la normalidad. Luxión, informe de estado. Amenazas neutralizadas. ¿Qué amenazas? El Caballero Negro y su fuerza de élite. ¿Daños y perjuicios? Ninguno. ¿Víctimas de no combatientes? Pregunté mientras recordaba lo minucioso que podía ser Luxon. 0. Continúen, gente. León, ¿qué sientes por mí? Noelle me preguntó en voz baja durante uno de nuestros almuerzos. Noelle, por favor, tengo que conocer tus pensamientos honestos. Y, sin considerar los aportes de tu harem. Sé cuánto te preocupas por ellos y no quiero arruinar tu dinámica. Quiero saber cómo te sientes específicamente sin influencia externa. Quiero saber si lo que tenemos entre nosotros es real. Necesito saber si tengo razón o simplemente estoy dejando volar mi imaginación, suplicó Noelle. Te amo, dije sin dudarlo. Es así. Pero ¿cómo puedes sentirte así? He visto el cuidado que tienes por lo que tienes. ¿Cómo puedes arriesgarlo todo teniendo estos sentimientos? Preguntó, con los ojos muy abiertos. No lo sé. Tenemos demasiada química como para ignorarla. Se siente como si algo muy dentro de mí no pudiera evitar querer estar contigo. Simplemente se siente bien. No puedo. Ayuda, dije vacilante. Estoy a punto de hacer algo estúpido, dijo Noelle antes de levantarse de la mesa. Noelle. Yo, Noelle Sel Espinace, abdico de mi posición como sacerdotisa sagrada. Noelle. Dije demasiado tarde. Su cresta brilló brevemente antes de desintegrarse en la nada. Esto fue increíblemente malo. Para su pueblo, ella efectivamente revocó su derecho a todo. Fue un sacrilegio. Lo dejé, dijo entre lágrimas. ¿Por qué harías algo como eso? Porque no quería que nuestros roles arruinaran tu vida. ¿De qué estás hablando? Tú mismo lo dijiste. No puedes explicarlo, pero hiciste clic conmigo casi al verme. Debe haber sido la influencia de nuestros roles. No puedo cargarte con estos sentimientos cuando tienes una familia tan feliz. Idiota, ser el guardián sagrado no tiene nada que ver con mis sentimientos. Todavía te amo, dije mientras finalmente reunía la voluntad para levantarme y abrazar a la chica. ¿Lo crees? Gracias a Dios, dijo con una mirada de alivio. Por supuesto que sí, ¿o crees que amo a tu hermano Ayumería? Correcto. Las chicas encontraron lo que hiciste tan romántico hasta tal punto que inmediatamente te aceptaron, dije mientras Noelle se inquietaba. Ella había pasado por alto esto. Oh, gracias a Dios. También pensamos que eres un idiota. Felicitaciones, tío. ¿Para qué? Me di cuenta de la piedra cara. Mirando a las otras chicas, vi a Marie, Ertrauda y Noelle arrullando sobre el ring. Debería esperar otro ahijado pronto. Noelle está guardando el sexo para después del matrimonio. Eso es sorprendentemente casto de tu parte. Quería pasar el resto de mis años en la academia con una experiencia de romance adolescente, dije tímidamente. Sé que nuestra madurez mental retrocedió un poco cuando reencarnamos, pero eso todavía suena increíblemente espeluznante. Pido disculpas por querer una experiencia romántica normal mientras pueda. En cualquier caso, ¿qué planeas hacer con Ertrude y Ertrauda? Suena como un problema del mañana. Planeo disfrutar de la atención de mi nueva prometida durante al menos un mes. Es justo. Ah, por cierto, eres el nuevo príncipe heredero. Está bien, espera, ¿qué? Había una carta formal sobre mi escritorio. Era un contrato para un compromiso político entre la princesa Ertrude y yo para la paz entre nuestras naciones. Con el consentimiento de mis esposas, rápidamente escribí una respuesta solicitando un cambio en los términos. Recibí 2 cartas. Uno estaba lleno de palabrotas que colgamos con orgullo en nuestro refrigerador. La otra fue Ertrauda aceptando amablemente los términos. Ahora os declaro rey y reina del reino de Bartford. Hubo muchos vítores y aplausos. La santa fue la más ruidosa cuando terminó el legado de su enemigo mortal.
Había sido particularmente insistente en cambiar el nombre del reino. Quiero el divorcio, dijo en voz alta y desagradable el rey anterior. Al mirar a la audiencia, vimos a Milene firmar el formulario con entusiasmo. Solo se discutió la custodia de Erika. En la orgía de luna de miel, todos quedaron embarazadas excepto Louise. Epílogos. Esposas / amantes. Clarice continuaría escribiendo novelas románticas basadas en sus experiencias con la familia real. Sus obras fueron ampliamente criticadas por ser irreales tanto para hombres como para mujeres jóvenes. A pesar de sus expectativas poco realistas, la consultaron por su habilidad para encontrar pareja. Ella y León trabajaban juntos en la cocina. Muchas comidas se retrasaron porque se volvieron demasiado manejables. Olivia era la más promiscua de las esposas. Cuando los demás no reclamaban a León para pasar la noche, ella rara vez faltaba una noche con su marido. Incluso cuando él estaba con los demás, ella era una habitual en la cama. Ella tuvo la mayor cantidad de hijos de las esposas. La iglesia de la Santa casi se convirtió en un burdel cuando la población descubrió cuánto sexo tenía. Angélica se convirtió en la primera ministra del reino por ser la más capaz de las esposas. La gente la consideraba la verdadera reina debido a la frecuencia con la que tenía la última palabra en los asuntos. Ella tuvo la segunda mayor cantidad de hijos y se observó que era la que más tiraba la cadera de su marido por lo agresiva que podía ser. También fue responsable del aumento de las ventas de escritorios. Milene permaneció en el palacio en la habitación más insonorizada mientras la gente se cansaba de escucharla gritar el nombre de su marido en medio de la noche. Ella nunca tuvo un hijo. Louise tuvo un hijo, para su disgusto. No se quejó de la cantidad de intentos que fueron necesarios. Afortunadamente, Luxon confirmó que no le pasaba nada al bebé. Anne nunca se casó formalmente con León. Dijo que no quería privar a los vivos de lo que tenían. La mayoría de sus rencores estaban resueltos y estaba contenta con ser recordada la mayor parte del tiempo. Cuando no estaba embarazada, ocasionalmente se la podía ver rondando la finca La Femme para comprobar cómo estaba el antiguo séquito real. La iglesia ignoró conmovedoramente sus defectos. Noelle era la esposa con la que León siempre se escapaba cada vez que eludía sus deberes. Ella era la más reconocible de las esposas ya que era a quien los plebeyos veían con más frecuencia. Louise a menudo peleaba con Noelle por la atención de León. Las viejas rivalidades cuestan morir. La mayoría de la gente estuvo de acuerdo en que Noelle ganó debido a que tuvo más hijos. Ertrauda tuvo varios hijos como reina oficial del reino. León notó que ella era la más dispuesta a experimentar con sus productos, a pesar de afirmar que era su deber. Ninguno de sus hijos eligió heredar el trono, alegando que sentían que sus medios hermanos mayores tenían más derecho a ello que ellos. Epílogos. Niños notables en orden de esposas enumeradas. Lea, el hijo mayor, pasaría a ser el príncipe heredero del reino. Se observó que era el más parecido a su padre en personalidad. Para horror de su madre, Lea adoptó la frase: "Lo que importa no es lo que sabes, sino a quien embarazas". Otros dichos notables incluyeron su inolvidable discurso acerca de que los senos son superiores al culo. Su padre derramó una lágrima de orgullo ese día. A pesar de vivir según estas palabras, solo tendría una esposa y una concubina. Clarice lo amaba muchísimo por eso. Le recordó cómo se casó con León. Anne, la hija mayor, tenía un vínculo estrecho con su medio hermano Lea. Ella nunca se casó ni tuvo hijos. Hubo algunas preocupaciones sobre sus intereses. Todos culparon a Anne por cómo resultó Anne. Afortunadamente, los otros hijos de Olivia no tuvieron el mismo problema. Los derechos de la abuela fueron revocados cuando todos se dieron cuenta del daño. Los gemelos eran los más competentes y temibles de los niños. Eran red graves de principio a fin. Todos los hijos de Angélica tenían el mismo carácter que su madre. Julia y sus muchas hermanas eran consideradas las más bellas del mundo. También eran unos mocosos mimados. Sin Roland para corromper al engendro, se culpó a Milene. Siempre que se mencionaba a Erika, se decía que ella era la excepción a la regla. Al se convertiría en el jefe del nuevo ducado de Alcer. Se alegraba de no tener hermanas de pura sangre de las que preocuparse.
La fascinación de su madre por su marido le preocupaba. Todos los hijos de Anne heredaron los rasgos que los caracterizan como redgraves. También se observó que guardaban rencores durante periodos notoriamente prolongados. A pesar de ser plebeyos debido a que su madre renunció a su papel de sagrada sacerdotisa, todos asistieron a la academia. Y a pesar de tener como madre a una de las esposas que había terminado la escuela, dejaron la escuela para iniciar varios negocios exitosos en la capital dirigidos principalmente a los plebeyos. Su padre derramó muchas lágrimas al ver cómo se adaptaban a su sentido comercial. Su madre estaba feliz de que nadie se hiciera cargo del negocio familiar. La parafernalia para adultos Justabrick estaba a salvo en manos de sus suegros. Los hijos de Ertrauda adoptaron la costumbre de León de irritar a la gente. A su tía no le hizo gracia. Su madre lo animó. Puede que haya habido algún resentimiento oculto. Epílogos. Personajes secundarios notables. Marie y los 5 primeros estaban constantemente buceando en mazmorras para pagar deudas. Marie optó por no tener hijos para no estar indispuesta. Tampoco quería que los niños pelearan por descubrir quién era el padre. La santa podría haber estado involucrada en esa decisión. Marie fue la mayor compradora de lubricante para evitar el embarazo. Erika era una figura constante en la capital, a pesar de mudarse a la frontera. Tenía que cuidar niños cada vez que León tenía una cita nocturna con una o varias de sus esposas. Amaba mucho a todos sus ahijados. Sus medio hermanos, menos. A su marido no le molestaba lo cercana que era su esposa a León. La gente a menudo se preguntaba por qué llamaba tío a su padrastro en lugar de papá. Roland se mudó a la región donde vivía su hija. Habiendo perdido su estatus y teniendo más de 30 años, no tenía perras. También se observó que el caballero enmascarado aparecía con frecuencia cada vez que el santo reino de Rachelle se ponía arrogante. Balcus y Albergue a menudo se peleaban por los derechos de paternidad sobre León. A pesar de convertirse en vecinos, ninguno de los dos se encariñó. Nick y Dorotea tuvieron suficientes hijos como para que nadie dudara de su relación con León. También eran fabulosamente ricos por ayudar a León con su negocio. Nick desearía que León le presentara más juguetes de vainilla a su esposa. Jenna se casó con Jaque rehabilitado, pensando que podría aprovechar su linaje y obediencia a su favor. Todo lo que consiguió fue a alguien bueno como perrito. Finlay disfrutaba de popularidad por estar relacionado con León. Disfrutó demasiado y se olvidó de elegir un pretendiente mientras estaba en la academia. Colleen estudió en un país extranjero. Se parecía mucho a su hermano favorito y se relacionaba con una chica que era la encarnación de una figura sagrada relacionada con la religión de la región. Dan y compañía pasarían a ser los criados reales de los muchos hijos de la familia real. Dan tuvo el honor de servir al hijo de su soberano original, debido a que fue quien exploró a su mejor amigo y le presentó a Clarice a León. Lea a menudo se preguntaba si Dan estaba enamorado de su madre. La doncella del santuario sería aclamada como la profeta de un culto que giraba en torno a la fertilidad, con León como avatar del dios. Nadie podía discutir lo efectivos que eran los hechizos. Era la mejor amiga de Angélica y le enviaba amuletos todos los años. Sospechosamente, Angélica sería encontrada embarazada poco después de recibir dichos obsequios. Yumería dio a luz a un hijo al que llamó Leo. Las circunstancias detrás de su repentino embarazo eran un misterio. Se negó a nombrar al padre, diciendo que no quería que su hijo supiera que el padre viviría solo un tiempo. La familia real adoraba al niño en sustitución del padre ausente. La gente siempre tuvo sus sospechas. Leila dio a luz a Emilio. Fue criado como vegano para no correr el riesgo de que desarrollara sed de sangre como la de su padre. Emilio tuvo una vida anormalmente larga para un ser humano. Mucho más adelante, Emilia nacería en la familia y se casaría con Leo. La duquesa Fanos a menudo le proponía matrimonio a León. Ella siempre enviaba otra carta llena de improperios por la respuesta que recibía. Los insultos se volvieron más inventivos cada año. El refrigerador de León no podía contener todas las cartas. Publicó un libro con los insultos más ingeniosos que uno pueda lanzar. Fue un éxito de ventas. Ertrude no vio ni un centavo y le envió otra carta con improperios. Luxon retiró sus planes de genocidio y consiguió todo lo que quería. Cleare se utilizó como elemento disuasivo en las fronteras.
Nadie quería aliarse con el Reino Santo. Temían lo que les pudiera suceder. Nadie se atrevió a señalar los múltiples crímenes de guerra que la IA cometió si se le diera la oportunidad. Luxon a menudo tenía que involucrarse para detenerla temprano. Citó que ni siquiera él llegaría tan lejos. Epílogos. Personajes secundarios notables. El profesor de etiqueta de la academia, que nunca había enseñado formalmente a León, lloró cuando León le dijo que pensaba que el té era solo jugo de hojas calientes. El maestro sollozó porque había faltado a sus deberes. Kyle continuaría trabajando para Maria y era el único con quien ella se dignaba tener sexo adecuado. Cuando quedó embarazada, hubo una inquisición sobre muchas familias con niños que sospechosamente no se parecían a sus padres. Afortunadamente, la Segunda Guerra del Caucho no ocurrió debido a la relación amistosa de León con los elfos. Los hombres bestia fueron menos afortunados. Carla Fowaine, al no tener amenazas inminentes para su vida y su familia, tenía una vida feliz en el campo, sino un poco mundana. Simplemente se alegaba de que la ira de Luxon no se extendiera a los vasallos. Nota posterior. Se acabó. Seré honesto, se me acabaron las ideas para este capítulo. El primer capítulo fue perfecto en tamaño, ejecución y final. Fácilmente podría haberlo detenido allí y dar por terminado el día. Una parte de mí todavía cree que debería haberlo llamado antes. Cada capítulo después del primero no parecía tener el espíritu que establecí inicialmente. Se convirtió en una prueba para ver si podía sacar la historia aún más de los rieles, manteniendo los eventos / hechos clave del canon. Al final, me siento satisfecho con este fic crack. Ahora puedo quedarme dormido y que estos fragmentos aleatorios me mantengan despierto por la noche.